Bienvenidos y bienvenidas al 13º capítulo de Al Fresco. Javi, ¿has visto ya la película del 47? Pues sí, el otro día tuve la oportunidad de verla, Irene. Yo fui a Badajoz pensando que en Mérida no la ponían y resulta que en Mérida también la ponen ya. Es un peliculón, ¿eh? O sea, Sí, la historia de Manolo Vital es un peliculón absoluto que yo creo que todo extremeño tiene que ir a ver, porque es la historia de la emigración extremeña y bueno, la emigración del sur, ¿no? También andaluza. sí, Eh, porque había ahí una mezcla de acentos en la película que era muy real. sí, Es la que había en esa época, en y ese sitio. cómo se construyeron su futuro en esas grandes urbes, y lo hicieron arrancando cada derecho, el derecho al agua, el derecho al transporte público, el derecho al saneamiento. A mí me pareció una película que tiene muchísimas claves y desde aquí quiero agradecerle al director, que además Manel Barrera, creo que es que se llama, al que escribí por Twitter, ¿no? Lo cité en Twitter porque gracias por contar estas historias, que son las historias de los invisibles, de los nadie, que nunca se cuentan. Y que tiene mucha cabida dentro de nuestro podcast, porque como le queremos dar ese acento extremeño de cosas sobre Extremadura que no se habla nunca, y él podría caber también dentro de este podcast, ¿eh, Irene? Y si lanzamos ese guante de que el A Manel, director, a Manel, no, pero si viene el director de la película y nos cuenta un poco, no estaría bueno, mal, Manel ¿eh? Barrera es el director, te estoy Sí, a Manel, diciendo. perdón. Estaría bastante bien, ¿no? Pues Manel, vente al podcast a comentarlo, porque además también hay cierta crítica también a la película, de Y que nos explique por qué. que se ve poco que detrás de Manuel Vital no estaba él solo, sino que había Una un colectividad. sindicato, había un partido político, o sea, era una Hmm, persona súper comprometida y súper politizada, hmm. ¿no? Y yo creo que eso no se ve reflejado. Sí, bueno, se entiende, se sobreentiende, ¿no? En la lucha que tienen también en el trabajo, Es la asamblea que hay en su barrio, en la pero asamblea también de es verdad que barrio. la acción final que hace del autobús parece que es una decisión Sí, que toma él con su mujer y ya él con está. su Cosa que mujer. no fue así. Que eso fue consensuado con más gente del barrio. Yo tengo que decir Que tú que allí lloraste. salió Tú lloraste, llorando. ¿eh? Yo lloré como una Yo no... magdalena. A mí se me saltaron las lágrimas, pero tú lloraste. Yo me pegué Por lo que ahí me has dicho. una buena, vamos, me desquité. Pues en mi sesión de cine te digo que seríamos todos iguales porque no vi muchas lágrimas, ¿eh? Ah, pues en la mía sí, en la mía hubo ahí, vamos, hipidos y Se todo. descontagió. Sí, Era como la risa, pero en llanto. en llanto. Javi, tú estarás contento. ¿Por qué, Estarás Irene? contento. ¿Por qué debo Porque los estarlo? comunistas han decidido que Extremadura va a ser su destino para invertir en Europa. Ya ves, parece que cada Lo- vez eres más de voz, ¿eh? Los comunistas hablando de China. a Cualquiera veces, lado diría que a eres veces tú me, quien lo ha dicho, a ¿eh? veces me salen estos comentarios De barra de que bar de barra de bar. a deshoras. No, pero es que me hace mucha gracia, porque cuando se habla del comunismo con tanta desfachatez y con tanto desprestigio, ¿no? Por parte de las derechas siempre en la asamblea, pero luego cuando vienen los chinos con billetes, ahí que bajan todos las testuz y no les importa nada. Aunque Hmm. bueno, que China sea un país Habría que comunista, cogerlo con muchas habría que cogerlo pinzas. un poquito con pinzas, ¿no? Hmm. Como dice Dani, Nuestro técnico de sonido, nuestro técnico de sonido. que se está riendo ahí detrás de las bambalinas. China es un capitalismo de Estado, ¿no? Lo ha Sí, llamado. no Sí. solo él, mucha gente creemos que es así. Pero bueno, sí, es verdad que ha pasado eso, ¿no? Que se va, bueno, se ha reunido con el gobierno chino de la Junta varias veces Y parece ser que quieren venir por aquí varias a cosas. invertir por varias cositas. ¿Qué Sí, cositas son? pues quieren venir por sobre todo nuestros recursos porque tenemos agua, somos la región con más embalses de España, porque tenemos muchas horas de luz, que también da mucho beneficio económico, porque tenemos también que somos dentro de las regiones que no superamos el 75% de renta, por lo tanto reciben más subvenciones de Europa las inversiones que vengan a Extremadura, ¿no? Y al final eso forma parte de un todo. Creo que se me olvidaba también una Se tercera te pata, olvida ¿no? algo clave, que es que tenemos mano de obra a costes Exacto. competitivos. Competitivos. Claro, que es Hmm. una manera de decir que aquí los sueldos son de miseria.
Y la paz social. Y la paz Que social. ya el señor Fernández Vara era una de sus palabras favoritas de sus legislaturas, ¿no? La paz Sí, social. sí, a las inversiones siempre hay que venderles paz social y sueldos competitivos. Mm. Entonces, quiere decir que aquí pues no hace falta pagar mucho a la gente. A mí me parece un insulto realmente que un político extremeño ponga que los sueldos son bajos como una oportunidad o una fortaleza. Pero, Y de que encima la gente no se va a quejar y por eso hay una paz social. claro, y que además aquí estamos todos callados. Esto es lo que hay. Mm, Este tema creo que es un gran melón a abrir. Ya lo abrimos, es verdad, cuando vino Pedro Prieto y hablamos un poco de la fiebre del litio extremeño, porque tiene todo que ver, ¿no? Los coches eléctricos ahora mismo van con la tecnología, las baterías de litio, y el litio, por desgracia, lo tenemos en el oeste peninsular. Aquí en Extremadura, además, quieren abrir minas pues a lo largo de Cáceres, Cañaveral y ahora la Sierra de Gata. Además de quieren reabrir, están muy interesados también en reabrir las minas de wolframio. No los chinos, sino otras empresas, al calor de la escalada belicista que estamos viendo, porque el wolframio se utiliza para las armas. Con lo cual, que me temo mucho que además de dejarnos el territorio como un queso gruyere, vamos a invertir mucho dinero público en estas empresas, porque de esto va el tema. Además de que vienen a llevarse los recursos y a invertir en sueldos de miseria, también nosotros le apoyamos con ayudas públicas. Y eso creo que es un gran error, porque si estamos hablando de sectores estratégicos, pues yo creo que la participación pública debería ser una obligación casi. Si hay dinero público, tiene que haber una participación pública en las acciones, ¿no? de estas grandes empresas, para poder tomar decisiones también y estar al corriente de las decisiones que se toman. Luego vemos cómo se cierran minas porque baja el precio en el mercado, dejándonos el boquete aquí, ¿no? Pues eso no debería volver a pasar, pero pues parece que no aprendemos. Vamos a seguir tropezando una y otra vez en la misma piedra. Pues sí, Irene, totalmente de acuerdo. Y hoy precisamente este programa, que va entroncado mucho con los dos invitados que tienes hoy para la conversación al fresco también, ¿por qué sacamos hoy este programa? Cuéntanos. Pues hoy, 22 de octubre, se conmemora el mayor accidente laboral que ha tenido lugar en este país. Y yo creo que las personas que nos escuchen, muy pocos sabrán decir de qué accidente laboral se trata, que además tuvo lugar aquí en Extremadura. Otra de las cosas que han sido enterradas y que no han sabido, pues yo creo, dignificarse como debería. Un accidente laboral, el del Salto de Torrejón, que tuvo lugar cuando se construyó la presa y que se llevó por delante a más de 100 personas. Y bueno, pues luego hablaremos con nuestros Mm. invitados mucho más Porque es de esto. necesario rescatar esa historia, sí. Mm. Porque quedaron a suelta, la empresa quedó a suelta, Sí, de que sí, ningún o tipo de sea, responsabilidad, que ahora es Iberdrola. exacto. Hubo unas negligencias absolutamente constatables y nadie pagó por ello. Al revés, fueron premiados por el franquismo. Bueno, pues pasamos, si te parece, con Dale, nuestros venga, vamos a invitados, conocer a ver quiénes vienen hoy. que además me hace especial ilusión porque les conozco mucho y porque soy una ferviente admiradora de todo lo que hacen, porque llevan mucho tiempo además denunciando todo lo que viene a ser el secuestro de los recursos naturales por parte de las grandes multinacionales en la América Latina, sobre todo con el tema del agua. Tenemos mucha suerte de contar hoy con ellos. Venga, pasamos a la entrevista. Bienvenidos, María Ángeles y Jairo. Qué placer teneros aquí al fresco, aunque sabéis que esto de al fresco no es la realidad. Nos gustaría poder salir fuera, pero no es posible. Nuestros medios técnicos nos lo impiden por ahora. María Ángeles, este verano has escrito además sobre tomar el fresco, sobre esta práctica de nuestros pueblos tan contracultural y anticapitalista, ¿verdad? Sí, yo creo que además, bueno, antes de nada, gracias por la invitación, Irene, a participar en este podcast. Más que nada, una práctica que está cada vez más en desuso y que yo creo que también rompe las normas de consumo actuales que hasta en el verano te obligan a consumir el tiempo, ¿no? A hacer actividades una tras otra, a ir a un sitio, a ir a un festival, a ir a un concierto. Y bueno, pues yo soy mucho de estar en el pueblo y cuando tenía conversaciones con colegas de qué vas a hacer en verano, irme al pueblo, ¿y qué haces?
pues no hago nada, estar allí. Como que generaba así como miradas extrañas y me sentía cuestionada. Entonces, bueno, como fue un poco desahogo de, bueno, pues es que no tengo que hacer nada en verano, y bastante hago durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues y fue muy acogido, la verdad. Yo me quedé sorprendida de un texto que escribís un poco así como desahogo, la repercusión que ha tenido, y mucha gente me ha escrito que le ha gustado. Nos gustó mucho aquí también Al Fresco. Y además en tu pueblo este año habéis hecho un cierto homenaje, ¿no? A esta práctica, a esta Sí, costumbre. pues dos vecinas del pueblo, Marta y Ángel, que son artistas y se dedican sobre todo a pintura mural, pero han hecho una actividad para homenajear el fresco. Entonces en diferentes pueblos lo han hecho en Bonaldibor, pero también en otros pueblos de Cáceres y Badajoz, y han unido a la gente para hablar de las conversaciones que había entonces, han recogido poemas y han vuelto como a invitar a la gente a salir, a reunirse en plazoleta, a hablar, y han hecho como una silla de Enea enorme y la han hecho como una procesión y todo, ¿no? Como un homenaje y venerar a esa silla que tanto buenos ratos Qué nos ha guay, dado. qué guay, Está qué muy bonito. bien. Bueno, vosotros sois periodistas, también tú eres filósofo, ¿no? Bueno, tengo el título, pero no es una palabra como muy grande. Sí, sí. Y ahora estáis de gira presentando vuestro último libro, Memorias ahogadas, que tenemos aquí, que es un libro donde intentáis recuperar esa memoria, esas vivencias, esas situaciones que se han dado en nuestro país con el tema de la construcción de grandes embalses que han expulsado a muchísima gente de su territorio. Pero vosotros hasta ahora siempre os habéis centrado en lo que viene a ser las luchas por el territorio, por la resistencia en el territorio de muchos pueblos de América Latina con el tema, por ejemplo, de las presas, de las minas. ¿Veis alguna similitud con lo que ha sucedido aquí en nuestro país? Bueno, de hecho, la idea del libro de Memorias ahogadas viene de preguntarnos cada vez que regresábamos de todos esos países, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil y demás, decíamos, oye, ¿a nuestro entorno está sucediendo lo mismo? ¿Qué está pasando en el Estado? ¿Qué está sucediendo en España? Y resulta que sí, que es que están pasando tantas cosas como que España es el país de Europa que mayor número de represas tiene y el quinto del mundo. O sea, digamos que una miopía nuestra, que no estábamos mirando a nuestro alrededor, ha sido la que ha dado origen a este libro, y es que los vasos comunicantes, o sea, están ahí, son palpables, y se habla de colonialismo muchas veces solamente pensando en el exterior, pues que hay colonialismo interior, hay extractivismo interior, entonces, bueno, o sea, son vasos comunicantes. Sí, y además aquí en Extremadura, en nuestra tierra, el colonialismo lo llevamos viviendo décadas, pero quizá no le habíamos puesto ese nombre. Bueno, sí, porque Extremadura Saqueada se publicó, el libro Extremadura Saqueada se publicó hace más de 40 años y ya venía, bueno, denunciando estas dinámicas. Es verdad que en Latinoamérica las resistencias son como están más coordinadas, más organizadas, ¿no? Aquí en España ha habido también resistencias a estos proyectos hidráulicos. Dale. Bueno, la verdad es que la gran mayoría de los grandes embalses que expulsaron a gente se construyeron durante el franquismo. Entonces ahí no había mucha capacidad de resistencia porque, bueno, pues ya conocemos el contexto, ¿no? No hay que entrar ahí. Pero sí que es verdad que la lógica de construcción de embalses venía previamente al franquismo, venía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX con el Plan Gasset. En la República también la hizo suya, y luego el franquismo y también la democracia la arropó. Entonces, ya en periodo democrático sí que hubo más resistencia porque, bueno, pues ahí el contexto era otro. Tal vez la resistencia más conocida es la de Riaño, en la que pues fue muy conocido el movimiento de los tejadistas, que gente que se subió, además fue gente de todo el país, se subió a los tejados como resistencia. Incluso hay quien lo sitúa como el origen de la lucha del movimiento ecologista en todo el Estado, ¿no? Fue tan importante Riaño, fue como un parteaguas que supuso mucho. Lo que pasa que Riaño, pues al final también se ejecutó, y se ejecutó con violencia. Pero sí que ha habido resistencia. Por ejemplo, en Jánovas, que es un embalse que nunca se construyó, dos familias en pleno franquismo aguantaron 20 años el maltrato que les hacía tanto la Guardia Civil como la empresa hidroeléctrica. Aguantaron 20 años, al final se tuvieron que ir esas dos familias de su casa en época democrática, ya en los años 80. Es decir, que sí que ha habido resistencias. Y luego, por ejemplo, en el libro hablamos también de Vizcarrués, que es un pantano que lleva 30 años como una amenaza, y hace un par de años el Tribunal Supremo dijo que de momento no se va a hacer. Entonces también acompañamos esa victoria y fuimos a la fiesta de la victoria porque, bueno, después de 30 años de amenaza en la que también se iba a inundar un pueblo o parte de un pueblo, estamos hablando de Huesca, ahí ganó la ciudadanía.
Digamos que las resistencias que ha habido hasta ahora han sido bastante localizadas, muy individuales. Eso también forma parte de las consecuencias de lo que cómo se ha hecho aquí, cómo se han construido los grandes embalses. Las empresas han utilizado el divide y vencerás. Entonces, claro, los de Jánovas conocen el caso de Jánovas, los de Valdecañas el de Valdecañas, no ha habido esa unión y así es imposible crear colectividad. Un poco lo que queremos con este libro es que se cree conciencia y ese empoderamiento de que al final hay un relato único que une, Claro. que vincula todas estas cuestiones. Y común, que hay Claro, un sí, relato común y una política que ha permeado por todo el territorio, ¿no? España es el país de Europa con más número de embalses y el quinto del mundo. Y aún hay gente que ante las sequías que estamos viviendo, fruto de la emergencia climática por un lado, pero yo creo que también de la política hidráulica, hacia dónde está yendo el agua, ¿no? Sigue diciendo que la solución es construir más embalses. ¿Vosotros qué opináis sobre esta disyuntiva? A ver, este no es un libro contra embalses, pero está claro que es un libro que plantea muchas cuestiones, entre ellas, o sea, tenemos más de 1.200 grandes represas. Si multiplicáramos esa cifra por 3, ¿nos serviría de algo? Pues es que si no tienen agua no nos sirve de nada. Entonces, no es una cuestión del número, es una cuestión de cómo se gestiona el terreno, cómo se gestiona el agua, cómo se gestionan las personas. Y aquí, la verdad, en España se ha hecho bastante mal, sobre todo entendiendo que ha habido unas tierras de sacrificio, y estamos en Extremadura y precisamente es una de las tierras de sacrificio, y unas personas de sacrificio. Siempre han sido las mismas personas las que han tenido que salir de sus casas, las que las han expropiado su familia, su infancia, en beneficio de... Nunca contaban en beneficio de quién, claro, pero al final de grandes ciudades y de las mismas empresas y demás. Entonces, bueno. Sí, está claro que la gestión del agua hay que hablar de qué se prioriza, ¿no? Qué usos se priorizan y cuál se queda en el lugar. Entonces, ahí ya se ve, ¿no? Por dónde van los intereses. Sí, aquí en Extremadura, además, Extremadura es uno de vuestros protagonistas de algunos capítulos. Está el capítulo de Valdecañas. Hace unos capítulos trajimos a Pedro Prieto, que nos contaba precisamente que su familia tuvo que salir de Talaverilla, uno de los pueblos que fue inundado con el embalse Valdecañas, y él contaba cómo recordaba cómo la gente aguantó hasta que el agua les llegaba a los tobillos. Y eso lo que supuso para su familia, ese arrancamiento, por así decirlo, del territorio tan brusco, pues marcó a la familia ya de por vida. Y este es un trabajo también de un poco de recuperación, ¿no? de esa memoria. Sí, nosotros decimos que es un trabajo de escucha y de silencio, porque es verdad que hemos ido a casa de muchas personas que perdieron su pueblo, su infancia, sus conexiones familiares por la construcción de los embalses, y son personas que en su mayoría no habían sido escuchadas, ¿no? Entonces, de inicio se sorprendían en que quisiéramos escucharla o que fuéramos a preguntar, y también incluso en que lo que nos pudieran contar sirviera para algo, ¿no? Si pudieran aportarnos algo, se extrañaban. Pero es verdad que una vez luego que estábamos, no eran entrevistas al uso, pues eran conversaciones largas, de días, de continuidad en el tiempo incluso. Entonces, es verdad que luego se agradecían de que les preguntara, de que escucharas, ¿no? La sensación para nosotros ha sido como un agradecimiento al hacer este trabajo, y también luego cuando aún no hemos podido devolvérselo a todo el mundo porque llevamos poco tiempo con el libro en la calle, pero la gente que ya hemos podido ir a su casa y verlas y llevarles el libro, pues también nos sensación de agradecimiento, evidentemente no de reparación, porque no vamos a reparar nosotros nada, pero sí como de agradecimiento y un poco de pequeña sanación, yo creo, porque es verdad que lo que contabas en Valdecañas pues se ha ocurrido en otros centenares de territorios. Sí, al final iba a decir que hay una historia, que es la historia en mayúsculas, que sentencia, que dice lo que ha sucedido, pero todas estas memorias precisamente lo que hacen es cuestionar esa historia con mayúsculas, que quizás siempre la han contado los mismos, y al final con ese sumatorio de memorias y esos recuerdos son con los que, bueno, quizá podamos empezar a cuestionarnos qué es lo que ha pasado realmente. En Valdecañas, además, no solo quedaron hundidas por el agua pueblos, historias, vivencias, sino también mucho patrimonio. Cuando sufrimos sequías cerca de tu pueblo, de Bonal, ¿verdad? Seguro que muchos vecinos se acercan a ver pues el cromlech, hasta hace poco el berraco, que creo que ya lo ha recuperado el ministerio, pero había un patrimonio increíble bajo el agua que habíamos dejado ahí sepultar, y no sé si las administraciones públicas están haciendo el esfuerzo que se merece por recuperarlo. Es verdad que el libro se diferencia en capítulos, y para no contar cada embalse desde el inicio hasta el final y
centrarnos en esta historia de dolor, hemos hablado como cada embalse de los que hablamos nos sirve para abordar una temática. En unos hablamos, por ejemplo, de quién los construyó, quién eran estos ingenieros que iban a controlar la naturaleza. Otros hablamos de quién los construyó, que en muchos casos fueron presos republicanos, es decir, manos de obra esclava. Y hablamos también del patrimonio. Entonces, el caso de Talaverilla, del embalse de Valdecañas, nos centramos en el patrimonio porque, claro, no solamente hablamos de Talaverilla, que era una villa romana augustóbriga, ¿no?, que estamos aquí en Mérida hoy y hay muchas conexiones. Una villa romana que no se excavó previamente, es decir, los trabajos arqueológicos previos han sido mínimos, entonces se desconoce lo que hay debajo, porque no había interés ni sensibilidad por estos temas en los años 50 y 60. Pero nos centramos, hablamos de Talaverilla, pero hablamos también de todo lo que hay, porque al lado de los ríos siempre ha habido civilizaciones, entonces en un lugar de cruce de cultura, de cruce de pueblo, entonces hay una cantidad de patrimonio en el embalse de Valdecañas que nosotros nos hemos quedado alucinados, hemos tenido como ocasión, pues eso, de descubrir un berraco, literalmente acompañamos al arqueólogo que lo hizo en ese descubrimiento y en esas mediciones iniciales. Hablamos del dolmen, que ha sido enorme, que salió hasta en la CNN, en la BBC, ¿no? Y que aquellos días estaban en las orillas del pantano, que están normalmente vacías porque huele mal y está lleno de mierda, aquellos días estaba lleno de gente, o incluso un puente medieval, el puente del Conde, que parece ser que es uno de los mayores puentes medievales para paso de ganado que ha habido en la península, o sea, una cosa impresionante que estaba debajo del agua y que no se ve en unos ojos que nos quedamos impresionados. Y planteamos esta duda también, ¿no?, de qué pasa con este patrimonio sumergido, si hay que rescatarlo o no, porque en verdad que en Talaverilla se rescataron los mármoles, pero solamente fue eso puntualmente. Y bueno, pues en aquellos días, sobre todo en el año 21, en el 2021, aunque ya habían aparecido anteriormente, técnicos del ministerio tuvieron que ir rápidamente pues a documentarlo, a sellar un poco la zona porque estaba lleno de gente. Y se estableció el debate, la gente de la zona pedía que se sacaran para que hubiera turismo todo el año y pudieran tener ese patrimonio rescatado y que se pudiera visitar durante todo el año. Desde el Ministerio han dicho que no, hay voces que opinan lo contrario, que estos patrimonios tienen que quedarse en su contexto. Nosotros lo contamos estas dos vertientes, estas dos historias, y cómo eso, los embalses no solamente han destruido pueblos, vidas, sino también pues un patrimonio histórico-cultural muy importante. El Tajo es uno de los ríos que está más antropizado, por así decirlo, ¿no? O sea, es dueño Iberdrola totalmente. Decía la Asociación Club Senior de aquí de Extremadura que Extremadura ha sufrido 3 colonizaciones energéticas. La primera fue precisamente la hidráulica con la construcción de los embalses, la segunda la nuclear con Almaraz y la tercera la estábamos viviendo ahora con las fotovoltaicas. Nosotros añadiríamos una cuarta, pero eso para otro capítulo del podcast. Pero en esta primera colonización energética, el Tajo es claramente el máximo exponente de lo que supone que el derecho humano al agua no se garantiza, sino que se garantizan los intereses económicos, ¿no?, de los poderes. Sí, hablabas del Tajo como río, ya no sabemos si realmente se le puede seguir llamando río a algo que está tan jalonado por estas represas, ¿no? Recogemos en el libro una anécdota de un marín estadounidense llamado Paul Boynton, que a finales del siglo XIX se tiró en el Tajo a la altura de Toledo, con un traje de caucho, digamos, con ese traje le permitía flotar a lo largo del río y desembocó sin ayuda de ninguna embarcación ni nada en Lisboa. Eso hoy sería imposible. Lo que fue posible a finales del siglo XIX, hoy el Tajo tal y como está, o sea, no sería viable. O sea, eso habla de lo que antes era un río salvaje y hoy como está, que parece realmente hay en partes en las que es un lodazal. Entonces, bueno, y todo eso tiene muchas implicaciones, ¿eh? No es nos quedamos sin río y ya está, sino que el río también tiene, por ejemplo, es una cuestión de identidad. O sea, hay muchos pueblos y ciudades que crecen en torno al río. Y sin ese río son otra cosa. La identidad colectiva es otra cosa sin ese río. Entonces, bueno, se abre una serie de debates que, estás privatizando espacios públicos, un río, los estás convirtiendo en otra cosa que, bueno, pues a lo mejor nos gusta ir a un río y que hay un chiringuito con la música a tope, pero desde luego lo que había antes, el río, mucha gente, por ejemplo, se queja de que el río ya no suena. Es que el fluir del río, ahí entramos en los que ya es absolutamente imposible. Entonces, han cambiado toda una serie de cuestiones en torno a los ríos muy, muy importantes, identitarias, paisajísticas, evidentemente medioambientales, lo atraviesa de forma transversal. Sí, el caso de Boynton además es muy significativo porque te describe un Tajo que dices, ¿cómo va? Esto es imposible, lleno de rápidos, de saltos, un río salvaje, alucinado, o sea, incluso que saliera con vida porque varias veces, porque era súper veloz, tenía que ser una pasada. Y claro, ahora lo ves y es una sopa, es un caldo. Total.
Total, sí, sí. Sí, y luego en estos casos también lo que pasa que la gente, dejas la gestión del río, las concesiones a empresas y al final a la gente la separas de la gestión de su territorio. No tienen capacidad de decidir, ya no se pueden acercar a las orillas, o sea, las separas de su territorio y al final no solamente haces un vaciamiento de población, sino que haces un vaciamiento de gestión comunitaria, de decisión comunitaria, de decidir colectivamente cómo gestionamos el paisaje o qué hacemos con los ríos o si los usamos también como lugares de ocio, como decía Jairo, de identidad, ¿no? Sí, me estaba acordando que en el pueblo de mi madre hay una pintada en el río, al lado de lo que viene a ser como una presa, bueno, no es una presa, es un canal, ¿no? Que sirve para riego y pone, este es un río, míralo bien, algún día se lo tendrás que contar a tus nietos. Y es tan real porque es verdad que ahora ya hay generaciones que no conocen un río natural, que se piensan que un río es el río Tajo, que como tú dices es una sopa. Y yo antes, preparándome la conversación, pensaba en los movimientos del levantamiento de la tierra franceses, que han aglutinado a miles de personas en contra de las grandes presas que se están planteando construir para el riego de la agroindustria y de los grandes fondos de inversión, ¿no? Y cómo la gente se ha levantado para evitar que eso suceda. Pero aquí en España es un poco al revés. O sea, hemos tenido levantamientos ciudadanos por el mantenimiento de presas que no tienen ya uso, que pueden ser un problema porque los hormigones no están mantenidos como se tienen que mantener y que están haciendo precisamente que los ríos dejen de ser ríos, que como nos ha pasado con la presa Valdecaballeros, que casi ha habido, bueno, una persona en huelga de hambre, manifestaciones de ciudadanos porque no querían que tiraran una presa que, claro, llevaba ya tantos años allí que la consideraban parte de su identidad, pero que realmente era una presa que se había construido con un fin que nunca llegó a tener. Entonces, ¿qué opináis de esta...? Es que yo creo que también es muy difícil cuando desconectas a la gente del territorio que la gente reivindique el territorio, porque ya está perdido. Entonces, con esa separación ya es imposible. Y Claro. luego sucede también en algunas ciudades con la renaturalización de algunos tramos de río, que la gente se queja de, joder, ¿por qué ahora estás dejando maleza en el río? Bueno, es que a lo mejor Sí. es la función de la maleza el Claro. mantener la biodiversidad del río, Sí, ¿no? sí. Claro, pero es muy difícil hacer ver a la gente que, oye, quiere su chiringuito, quiere que el río esté bonito, limpio. Oye, es que a lo mejor un río No, no y es quieren eso. canales, Claro. porque a mí me ha pasado de mucha gente que reivindica que los ríos no están limpios y que eso cuando crece el río produce riadas. Y es al revés, o sea, si tú dejas sin maleza las risberas de los ríos, el agua corre mucho más rápido y puede producir inundaciones mayores, arrastres, o sea, todo más. Si tú no permites que el río tenga su zona de policía natural, por así decirlo, pues estamos haciendo canales de agua. Otro ejemplo aquí en Extremadura son las piscinas naturales, que la gente quiere que el hormigón le llegue hasta el río, que haya chiringuito con todo tipo de lujo de detalles, que haya un parking cerca. Bueno, es que a lo mejor entonces ya no es un río. Si quieres irte a la piscina, vete a la piscina, y si quieres un río, busca un río. No quieras hacer del río una piscina. Pero también es verdad que sí que hay gente que defiende los ríos y hay un movimiento ciudadano en torno a la defensa del agua como un bien común y a una recuperación de los ríos, trabajando por una nueva cultura del agua, grupos ecologistas, grupos de defensa del río. Es decir, que hay, a lo mejor son grupos que están trabajando en territorios concretos localizados, pero sí que hay mucha gente que está reivindicando los ríos como ríos y que están aportando ideas muy, muy novedosas como la renaturalización de ríos en diferentes territorios y demás. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que en el Tajo, en Extremadura, la población yo creo que vive muy al margen del Tajo y pero sí que hay movimiento del Tajo en Toledo muy grande porque, Sí, en Toledo sí. porque claro, Toledo, la ciudad de Toledo como es atravesada por el Tajo y es un lugar muy identitario. Entonces sí que en Toledo y en Talavera hay incluso en Alcalá de Henares. No es Alcalá de Henares, perdón. En Aranjuez hay unos movimientos de defensa del río. En Extremadura sí que es verdad que tal vez vivimos más espalda. Aquí vamos a tener dentro de poco una manifestación en Badajoz con el tema de las plantas invasoras, el camalote, el nenúfar mexicano, que está haciendo que en Badajoz no se vea el río, que sea un tapiz verde totalmente. Y es verdad que eso a la gente le levanta un poco, ¿no? Es decir, nos estamos quedando sin río, pero creo que nos están yendo hacia las causas de por qué está así el río, ¿no? De por qué estas plantas están creciendo. Quizás que están encontrando un agua llena de nitritos, quizá tenemos que ir a la raíz de por qué el agua está llena de nitritos. Hasta ahí aún no hemos llegado, solo estamos yendo a que queremos quitar el nenúfar o que queremos quitar el camalote, pero no. Igual lo que tenemos que hacer es cambiar la composición, porque hay tanto nitrito en el agua, ¿no?
Claro. Pero bueno, eso seguro que da pie luego a... Empiezas por eso y por el final y bueno, luego igual Vamos te para preguntas atrás, claro, a las preguntas. Vamos hacia la raíz. En el libro también tratáis un tema que en Extremadura es de esos casos de memoria absolutamente silenciada, y es que aquí sucedió el desastre, la tragedia laboral, el accidente laboral más grave hasta la fecha que ha vivido nuestro país, que fue el del Salto de Torrejón. Precisamente va a hacer el 59 aniversario hoy, día 22 de octubre. Y bueno, contarnos un poco más de esta tragedia que tuvo lugar aquí y que no se conoce. En esa parte hablamos un poco de los lugares de memoria, ¿no? La reivindicación de espacios de memoria, porque sí que ha habido una lucha ahí de un colectivo de personas que han luchado porque haya un monolito, un lugar en el que se recuerde lo que pasó ahí, ¿no? Que las cifras oficiales hablan de 50 y pico fallecidos y, bueno, pues se estima que por lo menos 100. Como decías antes, me comentabas antes lo de, en la conversación así informal, lo de los ataúdes, ¿no? Sí, porque al final creo que oficialmente eran 46 fallecidos, 4 desaparecidos y 4 sin identificar. Pero hay gente que recuerda que hubo una primera partida de 70 ataúdes que se quedó corta y hubo que encargar más. Y estudios, por ejemplo, de un periodista que ha investigado todo esto, Urbano García, habla de que la cifra es entre 75 y 100 fallecidos. Entonces, y que otra cuestión es quiénes fueron las personas fallecidas, porque se daba la casualidad que a veces entregaban el muerto equivocado a la familia. O sea, fíjate la gravedad del asunto. Tampoco se ha llegado a saber si entre los trabajadores de Torrejón había esclavos franquistas o no, porque durante el régimen, durante la dictadura, varios de los embalses, en torno a una quincena, se construyeron con mano de obra franquista. En el caso de Torrejón, hay gente que dice haber visto un autobús que llegaba, un camión que llegaba todos los días con gente escoltada por la guerra civil y que todos los días se iba. Pero también es cierto que hay gente que dice que eso nunca lo vio. Entonces, está en la incógnita si el embalse de Torrejón también participó con mano de obra presa o no. Y sí, y eso, y hablábamos aquí de los lugares de memoria y cómo algo que puede parecer tan naif, tan simple como una placa que recuerde eso, ha sido una lucha de años, una ignominia para la gente, un desprecio, un cerrar puertas, y al final consiguieron poner una placa. Lo que pasa que se ha puesto en un... Bueno, pues no sabemos cómo y tampoco vamos a... Parece ser que Iberdrola les ofreció el lugar, pero sin conocer las consecuencias. Entonces le pusieron un lugar que en principio era interesante porque había estado el poblado ahí de los trabajadores, pero esa zona ahora es terreno privado, entonces Claro, no se puede entrar. no se puede entrar. Entonces hay un monolito, pero que nadie no se puede, y no se pueden poner señalética tampoco, porque rompe la estética del parque natural, y es un terreno privado en el que tienes que tener el permiso de Iberdrola para entrar. Entonces, claro, o sea, serviría puntualmente en aquellos días, pero en la actualidad no sirve para nada. La gente que visita Monfragüe, si no has tenido interés o te interesa el tema, no tienes ni idea. De hecho, fuimos al centro de visitantes y nadie pregunta por esto. Es decir, que no se cuenta quien visita que Monfragüe es así, entre otras cosas, porque hay unos saltos en los que murió mucha gente para que fuera Monfragüe lo que es hoy. Todo esto, volviendo a los inicios, lo que sucedió es que en el año 65, en octubre, el 22 de octubre, en ese momento se estaba haciendo limpieza del río, creo que era del Tajo, o era del Tajo del Tietar, del Tajo, y entonces la cota de embalsado estaba al máximo. Claro, hubo un momento en que el embalse dijo basta. Eso cuando sucedió, trabajaban en torno al 500.000 de obreros en ese día y claro, fue una catástrofe. Entonces, porque el agua arrasó con todo, incluidos los 2 poblados que se habían construido para los obreros que estaban en el embalse. Entonces, había un poblado abajo y un poblado de arriba. Sobre todo acabó primero con el de abajo, pero bueno, o sea, al final todo eso se lo llevó el agua. Y a lo cabo de los años había 2 placas en 2 ermitas, una ermita en el poblado de arriba y otra ermita en el poblado de abajo. 2 placas con los nombres. De repente las placas desaparecen. Que recordaban esos nombres eran las personas fallecidas. Las oficialmente parecidas. Entonces, ha habido gente que ha intentado buscar esa memoria y por lo menos ha aparecido la placa, creo que es la placa que había arriba, pero la de abajo todavía sigue sin aparecer. Es decir, que es como cómo se fabrica, un ejemplo de cómo se fabrica la memoria, cómo se borra la memoria, ¿no? O sea, lo que sucede con... Sobre todo porque hubo negligencias claras y los responsables nunca fueron juzgados, es más, fueron premiados por el franquismo. Esto lo ha trabajado también Manolo Cañada, que ha escrito sobre ello, ¿no? Desvelando un poco con nombres y apellidos quiénes estaban detrás de todo esto. Y como vosotros decís, o sea, ese proceso de recuperación, de reparación, no se ha dado y sí se ha hecho con ese monolito al que no se puede acceder, pero sí que es verdad que todos los 22 de octubre hay familiares que hacen una especie de acto, ¿no?, de celebración cerca de donde fue el desastre de Torrejón.
Fíjate, perdona Irene que te interrumpa, es curioso, hablamos antes de quién construyó, ¿no? En el capítulo que hablamos de quién construyó, en el caso de Torrejón, la ermita que había en el poblado de trabajadores, las vidrieras eran las caras de los ingenieros. No estaba la Virgen Era y el cuerpo de los apóstoles con la cara de los de... ingenieros. Madre mía. O sea, era como una idolatría a estas figuras, ¿no? De van a Sí, controlar la sí, sí. naturaleza, llevadas al extremo de culto religioso, ¿no? Era... Pues finalizamos aquí nuestra conversación maravillosa, que podríamos tirarnos horas, yo por lo menos, y recomendándoos que, por favor, que compréis Memorias ahogadas de la editorial Pepitas, que podéis encontrar en muchas librerías, y si no, podéis, ¿dónde se puede comprar Memorias ahogadas? Pues también en la página web. En la página web de la editorial también la... se puede. En cualquier, también en Y en la internet. página web de Pícara También, también. de Pícara Magazine, sí. O sea que no os lo podéis perder. Bueno, pasamos con nuestra última sección, que sabéis que es Extremeños y Extremeñas hacen cosas. Adelante. Bueno, pues este 1 de noviembre tenemos lo que es la tradición de nuestra tierra, que es la chaquetía. Os voy a contar lo que es la chaquetía, si os parece bien. La chaquetía se hacía el 1 de noviembre y se juntaban los hermanos, los amigos, iban por las casas de los vecinos y de la familia y había una canción con la que se pedía la chaquetía. Y esa era tu tía, la chaquetía, los pollos de mi tía pían. Unos cantan y otros pían, pero siempre piden castañas cocidas. Se hacían también dulces de los huesitos de santo, los pestiños, dulces de calabaza. Y normalmente, si el tiempo estaba bueno y acompañaba por la tarde, que era cuando se solía hacer, pues se iban al campo, se comían. Y si no, pues en cualquier nave o más bien corralón que tuviera un amigo o una casa. Nos sentábamos, asábamos las castañas, hacíamos los famosos casamientos, que es el casamiento bueno, es el del higo con la nuez. Parece que con la castaña no hacíamos buena amiga. Y bueno, eso es lo que consiste en la chaquetía, que se celebraba el mismo día de Tosanto. Aquí un dicho de Tosanto. Todos los santos para la gente mejor hablada.